Muy buenas tardes. Agradecemos la asistencia y la puntualidad de todos en nuestro tercer día ya. Se ha ido la semana súper rápido y con presentaciones extraordinarias de los diferentes relatores que hemos tenido. En nombre de la Fundación Educación y Movimiento le damos la más cordial bienvenida y les voy a comentar un poco sobre nuestra misión. Y nuestra misión es proporcionar herramientas que contribuyan a un sistema educativo laboral más equitativo e inclusivo. Esto se logra mediante estrategias innovadoras y programas sociables, medibles, enfocados en la diversidad e integración de los estudiantes y sus familias, fortaleciendo su desarrollo en entornos sociales. Nuestra visión es implementar prácticas innovadoras que promuevan una educación y capacitación integral para niños, niñas y adolescentes, así como también para trabajadores públicos y privados. Nuestro objetivo es fomentar competencias y habilidades de aprendizaje, creando sinergias que fortalezcan las experiencias comunitarias en general. Saludamos a nuestros partners, la Asociación de Municipalidades de Chile, la MUS, la ONG Deportes para la Educación y Salud, Netball Latinoamérica, Asociación Chilena de Profesores de la Educación Física y ACES América. Ricardo está conectado, nuestro presidente, y lo invito también a dar unas breves palabras en este tercer día de la Semana Internacional para Educación para el Deporte. Reactivar el audio. Ahí. Bien, buenas tardes a todas y todos los presentes. Nos están acompañando en este nuevo día con un muy buen tema de cómo el deporte nos puede ayudar a hacer una movilidad social, am, y cómo podemos desarrollar esta herramienta en las comunidades, sobre todo carenciadas. Es parte de lo que ha planteado también la Fundación en poder ir desarrollando en nuestro país este tipo de herramientas y de acciones, y sobre todo con comunidades carenciadas y en municipios que puedan requerir el apoyo para poder hacer una mejor actividad física y de deportes en sus comunas. Como fundación buscamos, como bien lo dijo Olvin, poder desarrollar y hacer acciones para lograr el cambio significativo que debe tener nuestra comunidad. El deporte y la actividad física, todos sabemos que es una herramienta para mejorar la calidad de vida, la salud y los aspectos sociales. Así que con ese concepto es que los invito a escuchar esta tremenda ponencia que hará nuestro amigo Raúl Paglilla, quien tiene una vasta experiencia en este contexto. Gracias, Olvin. Muchas gracias, Ricardo. Bien, como bien dijo Ricardo, hoy nos acompaña Raúl Paglilla desde Argentina y nos va a hablar sobre deporte social, una herramienta de movilidad. ¿Quién es Raúl Paglilla? Tiene un currículum de verdad espectacular. No me voy a encargar de leer todo el currículum porque es bastante extenso, pero les voy a comentar que es analista y animador de Socioinstitucional, Universidad Nacional de Salta. Es licenciado en Educación Física de la Universidad de Flores. Es profesor nacional de Educación Física. Es especialista en preparación física y deporte. Es entrenador nacional de natación, profesor consejero educativo. Ha trabajado también como misionero en el Medio Oriente y en África, formador de multiplicadores del deporte en campamentos refugiados de guerra y es preparador físico de la Selección Nacional de Fútbol Palestino. Raúl, bienvenido, muchas gracias por compartir entonces esta jornada con nosotros y la audiencia es toda tuya. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación, por supuesto. Y bueno, comenzamos directamente con toda esta problemática del deporte. Tiene indudablemente una situación para abordar, que es en principio lo que le da valor como herramienta ante estas situaciones sociales que estamos conviviendo hoy. Hoy día tenemos unos movimientos migrantes, toda la región sudamericana y del Caribe tiene un aumento notorio de migrantes que se desplazan por toda la región, se instalan donde pueden y cómo pueden, indudablemente. Este fenómeno agrava los problemas de pobreza, inclusive los locales. En Argentina se ha dado que se ha recibido muchos migrantes que se asientan
Y lógicamente los lugares donde se están asentando muchas veces corresponden a ciudades, a poblaciones o a propios asentamientos, aumentando la cantidad de gente, disminuyendo las posibilidades de detención y obviamente generando una situación que muchas veces desemboca en discriminación y en una situación de inexclusión. La diversidad cultural está presente, la identificación y la pertenencia nuclear se refiere a la familia, más que nada, no es social ni territorial, hay una identificación solamente por la familia. Hay concentración de villas y los migrantes de Sudamérica y el Caribe en toda la región, en 1990 eran 7 millones, hoy, en el 2020, en la última evaluación realizada en 2020 por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, son 15 millones. Disculpen que estoy todavía aprendiendo esto. Bueno, tenemos una problemática de guerra, de pobreza, de individualidad, de crisis, inequidad, transformaciones de la naturaleza, estragos ambientales, y el mercado dominando todo. Esto es bastante característico en todo el mundo, y es uno de las causas que agravan todavía los niveles de discriminación por pobreza. Dentro de este contexto, convivimos con problemáticas que muchas comunidades se enfrentan de forma intermitente o permanente. Es desde esta mirada que consideramos una herramienta adecuada para iniciar los procesos de socialización y de integración en el deporte y en el juego motor. El deporte y el juego motor los pongo prácticamente en paralelo cuando uno está siempre presente en otro, que corresponde a la situación en la cual desde chicos tenemos un contacto con actividades que nos resultan placenteras, que nos gustan, que nos permiten socializarnos, que nos permiten identificarnos inclusive con el tipo de actividad que hacemos, y esto no lo perdemos nunca, como al andar en bicicleta, lo aprendemos de chicos, no lo perdemos más, lo mismo ocurre con esto. Una experiencia que tuve que realizar en una zona carenciada de la ciudad de Buenos Aires, lo que sí notábamos que el deporte facilitó en todo su desarrollo a reconocerse con el otro, a aceptarlo, a respetar, a generar una cooperación colectiva, hubo acompañamiento y solidaridad, identidad, participación activa de jugadores y una dinámica relacional. Esto se estuvo dando como un desarrollo de lo que llamamos valores sociales. Atento a lo que se habló ayer con respecto a valores sociales, y que hablábamos que era una actitud frente a los demás y una actitud consigo mismo, me quedé inquieto con eso y busqué un poco la definición que brindaba la Organización de Estados Iberoamericanos y el Programa Nacional de Naciones Unidas, que habla que los valores humanos son principios universales que rigen a la mayoría de las personas y sirven de guía para vivir en comunidad y evolucionar juntos. Esta es la virtud de lo que es correcto, es decir, es la virtud de lo que es correcto y lo que no es correcto. Los valores sociales son innatos al ser humano, pero por otro lado son perdurables y trasladables. Duran en el tiempo y lo podemos trasladar de región o país en país. El ejemplo de esto, por ejemplo, es paz, solidaridad y demás. Esto lo traigo a colación porque me he quedado picando la situación de que los valores podían llegar a tener un cambio en el tiempo. Y en realidad, el cambio en el tiempo se puede llegar a dar, pero en el momento en que estoy logrando que se desarrolle o se experimente un valor, ese valor es hoy. Es decir, no voy a estar haciendo un juego de lo que yo digo con respecto al desarrollo, con respecto a lo que puede llegar a pasar más adelante. La alternativa de proyecto social surge del análisis de contexto. Esto es un poco lo que se desarrolla en cualquier proceso de investigación. Tenemos un análisis de contexto, la observación siempre presente, la consulta y el diseño de intervención. Y luego experimentamos los alcances de intervención, la experimentación, corregimos las etapas
y compartimos una visión consulta y colectiva. Esta es la característica de la animación sociocultural. La animación sociocultural son acciones de los individuos o grupos sobre una comunidad para proyectar iniciativas de desarrollo social. Y también destinadas a posibilitar el convertirse en agente del propio desarrollo y del de su comunidad. La animación sociocultural, desde un principio, recuerdo que lo capté como algo sumamente necesario para el trabajo que me tocó hacer y que me tocó hacer en una zona de familias carenciadas, un asentamiento de 15.000 personas, en las cuales la problemática era la diversidad cultural, la situación de la drogadicción, la situación de la violencia, y bueno, y lo que se les puede ocurrir en este tipo de comunidades. Acá no voy a hacer mención de los desarrollos para ganar tiempo y los trabajos que realizaban algunos autores. No voy a trabajar mencionándolo a Heinemann, que si bien está presente por Deportes para Todos, o Kurt Lewin o Steinhaus, sino que voy directamente a la problemática. Estamos hablando de técnicas que se articulan con procesos de investigación-acción. La investigación-acción es captar la problemática y empezar a actuar de inmediato. Ir tomando las variables y desarrollarlas en el momento en que uno mismo está trabajando para la intervención y luego, y a partir de eso, generar un nuevo proceso de investigación-acción e ir avanzando y desarrollando sistemáticamente proyectos de ejecución. Esto es, para ir a lo que es el campo. Yo recuerdo que en una escuela, que era la escuela media ubicada en Bajo Flores, la 3 del 19, nos encontramos con esta problemática, con una escuela nueva que abría y que prácticamente la situación de los alumnos allá adentro era muy complicada, muy compleja. Comenzamos con un trabajo de ver qué podíamos hacer para realmente interesar a los jóvenes y logramos interesarlos únicamente con una actividad de juegos y deportes. Se escapaban de las clases de matemáticas, se escapaban de las clases de historia, se escapaban de las clases de expresión. A partir de esto y de esta observación, comenzamos a desarrollar con los otros docentes un proceso de investigación-acción que lo que buscaba era generar una interacción y una integración paulatina con todo el grupo con el cual estábamos. Lo presente, que es la identificación del área y el problema, formular hipótesis, desarrollar proyectos de intervención, evaluar los efectos de la acción, tener un carácter participativo, acuerdo y compromiso, contribución de la calidad de vida y contribución a las ciencias sociales. Esto siempre estuvo presente en cualquiera de los emprendimientos que yo les voy a estar relatando en el día de hoy. Para conocer la comunidad, esto no solamente se enuncia, sino que además se pudo hacer. Mediante la animación pudimos conocer la cultura, de dónde provenían los grupos que estaban integrando esa comunidad de asentamiento, si tenían identidad, si tenían pertenencia, si tenían contención, qué historia había tenido todo ese barrio, la historia del pasado, del presente, del futuro, si había niveles de integración, qué es lo que pasaba con las culturas compartidas, en realidad una diversidad cultural muy notoria. Las características grupales de la comunidad se analizaron si estaba integrada o desintegrada, si era inclusora o discriminadora, con diversidad y demás. Y acá puse lo de cultura fundamentalista porque me encontré de esto en mis trabajos en África y en Medio Oriente. Bien, incluyendo el deporte en el proyecto social, generamos compromiso, mucha gestión hubo una continua búsqueda de acuerdos, difusión de información de animadores y articulamos con todas las instituciones que pudimos. Esto es, si nosotros le dábamos participación a todos los jóvenes que teníamos en ese momento en la escuela, si le dábamos participación, ganábamos la presencia del barrio y la inserción definitiva de la escuela en el barrio. Por eso que el trabajo del deporte y del juego tuvo muchísimo impacto
en lo que fue la aceptación de la institución escolar y lo que fue la difusión de toda la actividad de la escuela hacia el barrio. Se generaron subcomisiones de alumnos para que tuvieran participación en lo que iban a hacer. Este lugar se dio porque ustedes se podrían imaginar que era muy complejo el trabajar o desarrollar actividades con unas poblaciones tan complicadas como las que tenían. Eran poblaciones muy agresivas, estaban muy fuera de sí, y estaban sin ningún tipo de límite, y el lograr que empezaran de una u otra manera a hacerse cargo de su futuro, de su presente y de su interacción cotidiana, nos permitió realmente establecer un nivel de compromiso que muy lentamente se fue acercando hacia lo que era en ese momento la actividad deportiva del barrio. Acá les voy a comentar un tema que está vinculado con lo que es la mirada teórica que se estuvo implementando en todo esto, que fue la mirada del poder de hacer. El poder de hacer es un estudio, un análisis, una investigación que desarrolló Gerard Mendel, socio-psicoanalista, que es una persona que fue discípulo de Foucault, y que él estudió de que todas las personas, en la medida que iban entrando en la carencia, iban entrando en la violencia, iban entrando en una dejadez, perdían el poder de hacer. Y que así como se perdía el poder de hacer, se podía lograr establecer la segunda parte, que era recuperar el poder de hacer. Lo que se hizo con los jóvenes, en este caso, era, venían con una pérdida del poder de hacer porque ya no se ocupaban de sí, no se ocupaban de los que tenían al lado, no se ocupaban de sus núcleos familiares, salvo de una excepción. Pero en la medida que tenían una participación, en la medida que eran incluidos e integrados en un hacer que se vivía en la escuela como se podía haber vivido, en el club como se podía haber vivido en la asociación de fomento, se iban integrando cada vez más en una actividad grupal porque se generaban instancias de pertenencia, de identidad, se iban identificando, generando pertenencia y por otro lado, de una u otra manera, tener una participación mucho más fuerte que hacía que esa interacción se transformara en integración y obviamente haya una inclusión real y tangible. Durante este desarrollo, lo que se procuró hacer, y que se fue repitiendo en otros haceres más, lo que se buscó siempre fue generar una capacitación de lo que podemos llamar multiplicadores. Estos multiplicadores serían los encargados de una misma comunidad de estar replicando lo que se hacía en un impacto escolar, por ejemplo, o un impacto de una misión que duraba 6 meses, 1 año, 2 años, replicaban eso en continuidad, es decir, se seguía haciendo aún cuando aquellos que habían empezado la actividad se iban. Y el replicar y el capacitar multiplicadores lo entendimos como, por ejemplo, formar una escuela de árbitros escolares, en este caso. Luego formamos una escuela de árbitros en otros programas también. Y se formaban contrapartes, integrantes de la comunidad que estaba viniendo, que podía tener un aspecto de liderazgo y que podíamos confiar en que sean contrapartes de lo que se hacía a partir de la iniciativa del equipo que conducía esto y capacitaban a otros a su vez, sacándolos de esta alternativa a la problemática de escuela, llevándolos a una problemática que se dio en comunidad de guerra, como era la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza tuvimos una experimentación que era generar contrapartes. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a estar 6 meses, pero una vez que nos íbamos, no podía caer toda la actividad y quedar sin nada. Tenía que continuar replicándose. En 6 meses, con lo que uno llevaba de capacidad y conocimiento, podía transmitir un 70 o 80%, que a su vez los multiplicadores podían transmitir tal vez un porcentaje menor,
pero era sobre cero. Era una ganancia total sobre cero. De capacitar multiplicadores en todos los desarrollos que se hicieron ha sido siempre una ganancia continua, porque se pudo no solamente tener contrapartes que estaban haciendo la actividad, teníamos contrapartes que actuaban desde lo que recibían en la escuela hacia la comunidad barrial. Aparecieron lo que fueron posteriormente las escuelas infantiles que se hacían en lugares como asociaciones de fomento. Aparecieron líderes formados en la escuela que empezaron a actuar sobre el barrio, y todo esto fue ganancia continua. A partir de esto, dio el pase para buscar negociar los recursos, para gestionar fondos de sustentabilidad y para dar las posibilidades de autosustentabilidad. Para los fondos de sustentabilidad se habló directamente con la autoridad del ministerio para ver si había programas que se dedicaran exclusivamente a lo que era apoyar este tipo de emprendimiento. Fueron apareciendo algunos similares, hubo una redistribución de las cátedras y se fue logrando generar fondos de sustentabilidad con la incorporación de algunos docentes que se agregaban al proceso que se estaba haciendo en este barrio. Las posibilidades de autosustentabilidad vinieron después. ¿Por qué? Porque la escuela en sí pasó a ser un lugar que continuaba desarrollando la actividad fuera de su horario, fuera de su grupo de docentes, con multiplicadores y contrapartes del barrio. Bueno, las posibilidades de gestión las procuramos en organismos gubernamentales, ministerios, Secretaría de Salud. La excusa fundamental de la Secretaría de Salud era estar trabajando con un apoyo por parte de los equipos programáticos de hospitales que estuvieran acompañándonos en todo el desarrollo deportivo. Esto, obviamente, si era una trivialidad, se pudo implementar como un programa después para toda la ciudad. Desde ya se trabajaba también con el Ministerio de Educación, se pidió ayuda al Ministerio de Educación y la ayuda vino de los institutos de formación docente. Esto es, pedíamos ayuda a los alumnos de institutos de formación docente que a su vez venían a desarrollar actividades prácticas en los distintos horarios que teníamos asignados, desde esta escuela en particular y posteriormente desde toda la región. Acá los institutos de formación docente tenían un sistema de seguro en la práctica, y eso nos garantizaba que no iba a haber ningún tipo de problema para con el ministerio, que es lo que no quería. De esa manera, y habiendo hecho toda la gestión autorizada. Se pidió también apoyo a las empresas y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de la actividad física y salud. Y bueno, y todo tipo de talleres que pudimos conseguir los fuimos desarrollando. También llegamos a pedir ayuda a las organizaciones no gubernamentales del exterior, especialmente las españolas. Bueno, esto que puse acá más que nada es por el tipo de investigación que trabajamos en la búsqueda de indicios, datos, percepciones, elaboraciones, investigaciones. Y esto era la observación que teníamos continuamente. Yo recuerdo que los primeros trabajos que realizamos en este lugar era recibir en forma desordenada una gran cantidad de jóvenes que pretendían directamente jugar. Como tal, les dimos el juego, pero así como les dimos el juego y los íbamos ayudando, guiábamos a su vez su juego. Y esta fue la base para estar tomando los indicios que traían entre sí, los datos más notorios, percibíamos determinadas situaciones y con esto podíamos ir generando un nuevo conocimiento, que era un conocimiento realmente general de todo lo que estaba pasando. Por otro lado, clase por clase se hacía sistemático. De acá íbamos al abordaje de los trabajos de investigación-acción. Teníamos una lectura de campo, de detección de las variables. Las variables eran todas aquellas que tenían que ver con lo conductual de los jóvenes
tanto en el lugar donde jugaban como cuando terminaban de jugar, como un antes y después. Esto nos permitió una lectura en las evaluaciones que hacíamos que eran tanto cuantitativas como cualitativas. Desde ya hubo un proceso de ordenamiento, que era el que utilizamos siempre en formación social, que es el de Ezequiel Anderé, que era el qué hacer, para qué hacerlo, a quiénes, cuándo, cuánto, con qué hacer, con quién hacer y desde ya la evaluación. Acá lógicamente nos daba todo un trabajo de contención para lograr una interacción y una integración grupal que no existía, lo dirigíamos a los jóvenes, lo hacíamos durante todo lo hacíamos a partir del momento en que tomábamos la clase durante todo el horario escolar y cuánto todo el año. Con qué, con los recursos que había, íbamos juntando cada vez más talleres y demás que apoyaban. ¿Con quién lo hacíamos? Con los docentes, con ayudantes, con alumnos, con contrapartes, y la evaluación la llevamos siempre adelante con lo que era lo cualitativo, a cantidad de presentes, y lo cuantitativo, el grado de satisfacción que iban teniendo a medida que pasaba, y la cantidad de situaciones complejas que podemos llegar a tener, agresiones y demás. La animación social tiene un complemento que es la socioinstitucional. Esto les comento, la animación sociocultural es para desarrollar en comunidades, para desarrollar en grupos sociales, pero la socioinstitucional se orienta hacia, específicamente a lo que son las instituciones, teniendo, por ejemplo, clubes, escuelas, eh, eh, lugares de fomento, o sea, patios de fomento, patios parroquiales y demás. Acá hay un enunciado de todas las actividades que se formularon, desde lo que eran los espacios de deporte, instituciones, escuelas, talleres, encuentros deportivos, formación de líderes, formación de arbitraje deportivo, y todo esto se fue desarrollando. Nos llevó un promedio de 3 años, pero se pudo lograr en el tiempo. Bueno, esto es más que nada la mirada teórica para seguir teniendo de dónde estábamos. Estábamos en un universo determinado, el contexto sociocultural lo íbamos comprobando y lo analizábamos, toda el área tecnológica y económica la teníamos en una confrontación de datos, lo territorial y cómo influenciaba lo territorial, habiendo tanta gente que venía de otros lugares, y determinar el objeto analizado. La investigación acción la realizamos desde conocimiento del caso y aplicación del monitoreo. Observación, consulta bibliografía, contexto, presunción X igual a cualquier trabajo de investigación. Y el monitoreo, que es la intervención experimental y demás, también la realizamos desde los métodos de investigación. Dispositivo de evaluación de proyecto de intervención. La evaluación, como ya les comenté, era cualitativa y era cuantitativa. Cuantitativa es la más fácil, la que siempre hacemos en cualquier proyecto, cualquier desarrollo. Tenemos en cuenta el movimiento que hay a nivel de lo que es la comunidad, el movimiento en particular de cada uno de los grupos, cómo se responde al impacto que uno está aplicando, justificamos las diferencias. Y la cualitativa, tenemos casos emblemáticos y analizamos hechos transversales, como por ejemplo tener una evaluación de cómo se sintió en el día de hoy de 1 al 10, nos puede dar una lectura de un grupo en particular que puede estar conforme, puede estar no conforme, puede estar incorporándose bien o puede estar realmente incómodo. Y esto nos permite actuar de inmediato. El agente como deporte, el deporte como agente de inclusión e integración, fue un desarrollo y sigue siendo siempre un desarrollo de animación sociocultural y socioinstitucional. La problemática era, teníamos que buscar el reconocimiento inmediato de cualquier edad
Esto no resistían a exponerse ante otros, los chicos no resistían a exponerse, salvo por medio del deporte. Los intentos que se hicieron por todos los programas de expresión realmente fueron muy trabajosos, en cambio fue muy sencillo mediante el deporte, mediante el juego, era algo absolutamente conocido, y el hecho de que participaran en la normativa generaba compromiso y además identidad y pertenencia del grupo. Bueno, acá vuelvo a insistir con el tema de lo que vendría a ser los principios universales que rigen a la mayoría de las personas y sirven de guía para vivir en comunidad y evolucionar juntos. El reconocimiento, el respeto, la solidaridad, la cooperación, el compartir, el negociar, el acordar, porque si había que negociar, había acuerdo, y acatar la normativa conjunta, que era un modo de respetar al otro y respetar a lo que se había hecho en conjunto. Sí fue notorio que se dio la recuperación del poder de hacer, porque muchos de estos jóvenes en conjunto tenían una actitud completamente agresiva y poco interactiva, y a partir de que empezó a desarrollarse el juego y el deporte, empezó otra instancia y otra situación. Hubo muchísima más socialización y un cambio muy particular que se dio, que se lo voy a comentar, porque venían en un momento determinado los profesores de matemáticas, de historia, de lengua y demás, venían a plantear que se le escapaban los alumnos de la clase. Entonces empezamos a pensar clases articuladas conjuntas. Con matemáticas logramos unos excelentes trabajos que estuvo proponiendo el profesor, en el cual utilizaba ahí como medida todo lo que eran las situaciones de ataque y defensa, cuando desbordaba en ataque, desbordaban en defensa, las medidas de las áreas, el porqué, la distribución de la cancha, y todo esto al día servía de una u otra manera para generar los disparadores de lo que después seguía como su clase. Con respecto a historia, la profesora lo que hizo fue generar una posibilidad de que los alumnos hicieran una investigación de historia guiada por ellas, de la historia del desarrollo deportivo de la zona y de la región. Esto sirvió mucho porque realmente lo despertó, fue un disparador más que los motivó muchísimo este trabajo. Lo mismo ocurrió con música, lo mismo ocurrió con otras asignaturas, salvo algunas excepciones, y se pudo trabajar en conjunto. El hecho de articular con otras cátedras de una institución, como articular con otros departamentos de una institución, es algo muy positivo que se logra siempre por medio de procesos de animación. Acá en lo que es la inclusión e integración por el deporte, tenemos que los valores nos ayudaban a ir recuperando el juego motor, la inclusión y la integración se iba generando, ¿viste? El recuperar el juego motor que se había dejado cuando eran chicos. La inclusión y la integración se iba desarrollando pasos realmente agigantados, y sí se empezó a notar fuertemente un nivel de identidad y pertenencia. Tras esto, sí hubo un compromiso que fue notorio también. El juego deportivo y el deporte social, acá lo que se quiso transmitir es una idea que trabajó mucho Ricardo Boudon Filo, con muy buen criterio, en la cual la pirámide tradicional de lo que era el juego, o sea, la búsqueda de la excelencia deportiva, cuando hablábamos del deporte social, se veía realmente posicionado en una situación de beneficio continuo, porque el deporte social no procuraba reducir ni ir cercenando posibilidades, sino por el contrario, generar un reingreso continuo, lo que en ningún momento terminaba en una actividad, por ejemplo, de competición. El caso de esto más notorio fue con una situación que tuvimos en la cual se ve organizado una especie de, lo llamábamos torneo, en realidad era un encuentro deportivo. En ese encuentro deportivo no se contaban los goles, en ese encuentro deportivo se jugaba todo lo que se quisiera. Y
en ese ir y venir se consiguió tal efecto que era mayor la cantidad de jóvenes que participaban de este proceso, donde no valían los goles, donde no tenía importancia quién ganaba o quién perdía, sino que se les brindaba espacio de ganar, de jugar, y esto dio lugar a una participación continua y una vinculación con el deporte que fue muy positiva en ese momento. Acá viene una etapa en la cual, ya desarrollando 5 años en la escuela, desarrollando una actividad muy, muy positiva, en la cual lo que había sido inicialmente un lugar donde juntaban jóvenes, se terminó transformando en una escuela de línea, y muy reconocida por la comunidad, y en la comunidad se empezaron a producir cambios. Entre ellos, y en aquel momento, porque estoy hablando de hace más de 20 años, recuerdo que los cambios se habían dado por la cantidad de la baja en la cantidad de accidentes y muertos que teníamos con los jóvenes. Obviamente, muertos con problemas con la policía o accidentes que tenían en sus agresiones. Todo esto fue bajando notoriamente y la escuela terminó transformándose, no adecuándose a algo, sino transformándose en algo que estaba integrado absolutamente a la comunidad, con sus características propias, con su formato propio y con su desarrollo propio. Acá, en 2 minutos, les explico otro tema más. Se dio cuando, para solucionar la problemática de los que abandonaban los estudios, se buscó un espacio que era un galpón que estaba abandonado, y en ese espacio abandonado se generó una especie de escuela paralela con conocimiento del Ministerio de Educación, pero que tenía otras características. Era una escuela en la cual las cargas de materias y las cargas horarias eran menores para que permitirle a esos jóvenes que estaban fuera del sistema poder reinsertarse en el sistema. Tuvo mucho efecto, tuvimos reinserciones y a raíz de ahí surgió una política en toda la ciudad de Buenos Aires para este tipo de escuelas, que eran las escuelas de inclusión en aquel momento. A partir de esto y de otros desarrollos realizados con la comunidad, viene la oportunidad en la cual, participando en distintos concursos, termino como supervisor de la región, es decir, la región donde estaba esta escuela. Esta escuela era la región quinta de la ciudad de Buenos Aires y abarcaba toda la zona suroeste de la ciudad, toda la región de Villa. Eran 23 escuelas donde realmente encontrábamos una actividad bastante desigual, bastante injusta en muchas oportunidades para los jóvenes, y era la hora de generar un cambio para empezar a trabajar de otro. Todo esto surge de un emprendimiento que se va desarrollando en la Escuela de Bajo Flores. Bueno, acá con respecto a la diversidad cultural y con respecto al anterior, que era la descripción de contexto, lo estoy pasando rápido porque son bastante material que tengo y no quería demorarles con esto. Estas son las problemáticas que hemos detectado: problemáticas de seguridad, problemáticas sociales notorias, esto lo he hablado. Las posibilidades de gestión también lo hablamos. La necesidad de autogestión se dio porque nos encontramos en varias oportunidades ante una máquina de impedir. La gestión estatal, en muchos aspectos, se transforma en máquina de impedir por razones de una participación o el temor de una participación partidaria política. Lo que se estaba procurando era solucionar el problema, porque lo que estaba ocurriendo en ese momento era, entre comillas, se estaba quemando el rancho. La problemática era tan fuerte que se debía actuar de inmediato. Por lo tanto, ante alguna situación que se demoraba la respuesta estatal, lo que buscamos fue gestionar y buscamos alianzas para
desafectar la obstaculización que muchas veces se daba de los propios padres. Generar y ceder espacios, y brindar espacios protagónicos, a veces tiene un costo muy fuerte. El liderazgo natural surge también, no es figurativo, y lo que se procuraba siempre era que con la ayuda de contrapartes, la ayuda de otros institutos de formación docente, con la ayuda de universidades, se tuviera un caudal de colaboradores lo suficientemente amplios como para poder realizar ciertas actividades novedosas que iban a permitir desarrollar programas. Algunos de esos programas fueron una actividad que se llamó Encuentro de Inclusión por el Deporte y la Expresión Escolar, que nació primero en la escuela como una actividad en la cual se juntaban a jugar. Posteriormente, en la supervisión de la región, se amplió a 23 escuelas y a los 17.000 adolescentes que estaban ocurriendo ahí. Los núcleos experimentales de acción prioritaria se refería específicamente al reaprovechamiento de cargas horarias. Había muchas veces que muchos de los cursos perdían población por abandono y quedaban las horas libres. Esas horas se reutilizaban para generar polo de desarrollo deportivo que podía estar orientado en la especialización de cada profesor. Por ejemplo, atletismo, y buscábamos un lugar para atletismo. Por ejemplo, tenis, y buscábamos un lugar para tenis. Por ejemplo, hockey. Esto da como resultado que los jóvenes de la villa de emergencia comienzan a tener una práctica notoria y continua de tenis, por ejemplo, en la escuela de José Luis Batata Clerc, que estaba en la zona, digamos, cercana a la región, porque estaba metida en lo que allá es Parque Roca. En este lugar, los chicos de las comunidades carenciadas podían tener un aprendizaje de tenis, se les brindaba la raqueta de tenis, se le ponían profesores que eran de la escuela de Batata Clerc, y los docentes que tenían ese día de educación física llevaban a su grupo al lugar, realizaban la actividad, controlaban a sus alumnos, y es como que hacían un trabajo de pareja pedagógica con los profesores de cada uno de los núcleos de acción. En el caso de tenis, fue con la escuela que les comenté. En el caso de hockey, tuvimos una continua participación y colaboración por parte de Cachito Vigil, que prácticamente brindó todo su apoyo y toda su colaboración para que los jóvenes de la región pudieran aprender hockey y luego conformar equipos de hockey y luego integrar equipos de hockey en clubes de la zona. En realidad, tengo que estar saltando entre tantas actividades, porque realmente fue así, fue un salto continuo entre tantas actividades. Entonces imagínense que cuando se comenzó a desarrollar esta actividad, no se pudo parar más, porque parar más era perder terreno ganado y realmente era una situación que iba a perjudicar seriamente, primero la escuela, la comunidad escolar, segundo, cuando ampliamos como supervisor de la región, a toda la región escolar y a los 17.000 adolescentes. Por eso que estos programas se fueron desarrollando no solamente con la ayuda y colaboración de escuelas o de lugares docentes que ya estaban instalados, sino además con la colaboración de los institutos de formación docente. Acá quiero hacer un destaque muy importante que se dio porque la Federación de Netball, de la cual ayer estuvo hablando Miguel Roca, nos brindó un gran apoyo trayendo el netball a las escuelas. Prácticamente el traer el netball a las escuelas carenciadas generó una situación completamente nueva. El netball era un deporte nuevo, pero que además hábitualmente no se practica en las escuelas con problemática socioeconómica. Y bueno, acá se pudo practicar, se pudieron integrar nuevos equipos,
un trabajo impecable de la federación, un desarrollo regional que fue muy positivo. Como detalle les digo que nosotros en la región teníamos una práctica de todas estas actividades generales y globales en el Club San Lorenzo. San Lorenzo está ubicado en el Bajo Flores. Fuimos a hablar en gestión con las autoridades y les pedimos colaboración para que pudieran ir jóvenes de nuestra región a realizar actividades y clases de educación física en la escuela, en el club, pero que además el club pudiera tomar los jugadores que considerara interesantes para el trabajo de ellos en handball, en vóley, en básquet. No digo fútbol porque en fútbol es mucha la exigencia y realmente no llega. De hecho, por lo menos tuvimos la situación de que varios de los chicos que concurrían al Club San Lorenzo quedaron incorporados en sus equipos de divisiones inferiores y en las divisiones intermedias. Simultáneo con todo esto, fue necesario hacer una capacitación docente, brindándole a todos los docentes de educación física de la región cursos, foros, congresos, seminarios y talleres que les sirvieran realmente para ir incorporándose con técnicas, yo no digo similares, sino herramientas de las cuales pudieran tomar las que consideraban necesarias para su trabajo y lo pudieran estar aplicando. Esto fue muy positivo porque tuvo un impacto muy fuerte dentro de lo que fue la región y posteriormente con congresos y seminarios y talleres que se realizaron para toda la ciudad de parte del Ministerio de Educación de la ciudad. Los encuentros deportivos internacionales se fueron dando casualmente por la interesante participación de la Federación de Netball en la región. Ustedes solamente imagínense lo que es para las chicas carenciadas que viven una vida bastante complicada, sin esperanza de con la esperanza de muy pocas cosas o ninguna. Y de repente se encuentran visitadas por pares de ellas, pero que vienen, por ejemplo, de Sudáfrica. Yo recuerdo que el encuentro de las chicas de estas escuelas con las chicas de Sudáfrica era inolvidable. Hasta las motivaba para que aprendieran a hablar inglés y poder comunicarse mejor con las chicas que venían de otras delegaciones. Hasta el punto que los partidos con Sudáfrica terminaban 100-0, no sé cuánto. Pero no era el problema del resultado, sino el compartir ese momento y el aprender con aquellos que sabían más. Esto fue muy positivo porque fue levantando el nivel de la región de una manera muy sencilla y desde la autogestión. Acá no hubo prácticamente un nivel de gasto que por otro lado no podíamos realizar porque no teníamos reflejo presupuestario. Acá me queda como último, dejando esto, mencionarles la experiencia que se da en este lugar, y con eso ya termino por el tiempo. De todos modos, material de lo que yo les estoy hablando, para que lo puedan leer, escuchar tranquilos y demás, está, y lo que sea necesario también lo mando a disposición de la Fundación. Quiero avanzar sobre un tema que estuvo vinculado a la generación de emisiones en Medio Oriente, en Gaza Strip, lo que llaman West Bank, que es Cisjordania, y República Democrática de Congo. En un momento de mi vida surge una situación en la cual yo genero, junto con 2 o 3 colaboradores, un programa de lo que estábamos implementando en entre el 19 en la escuela, en el Bajo Flores. Genero un informe y lo presento al Ministerio de Educación Nación argentino, Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, y una copia que me sobró, la presenté en Proyecto de Desarrollo de Naciones Unidas. El Ministerio de Educación Nación nunca contestó, el Ministerio de Ciudad tampoco, pero en la semana subsiguiente aparece un señor que me viene a buscar donde yo estaba trabajando, para comentarme que venía de la Comisión Casco Blanco para que charlemos sobre un desarrollo que estaba haciendo Casco Blanco para presentar el desarrollo deportivo en Gaza. Bueno, para hacerla corta, terminamos toda la selección, que se hizo sobre 500 postulantes,
Y con el programita que se había estado desarrollando en la zona de Bajo Flores, terminamos en febrero, en el mes de febrero terminamos en Jerusalén. Jerusalén, Tel Aviv y Tel Aviv, Franja de Gaza. A partir de ahí, todo un desarrollo que se fue armando del mismo modo, muy parecido. Análisis de contexto, la diversidad cultural, las principales necesidades, el tipo de jóvenes con los cuales estamos participando, la formación de multiplicadores locales, la formación y participación de contrapartes, y también, simultáneo con esto, tiene el ofrecimiento para el seleccionado de fútbol de Palestina, cosa que sí, en ese momento tomamos con uno de los integrantes de mi equipo, que era director técnico, Carugati, Ricardo Carugati, y yo estaba como preparador físico, que de hecho también soy preparador físico, por lo tanto pudimos desarrollar una tarea con el seleccionado que fue también muy destacada porque empezamos a tener la colaboración no solamente de los jugadores del plantel, sino de la población que empezó a ver en su equipo, en su seleccionado, no una representación de, como nos pasa a nosotros, como les pasa en Chile también, la representación de fútbol es la representación del país, y ellos veían lo mismo. El resultado de todo esto fue que se generaron escuelas deportivas que empezaron a trabajar con la comunidad. Esas escuelas deportivas, primero con jugadores, luego con profesores de la región, fueron trabajando simultáneamente y procurando que el impacto que se generaba con el desarrollo deportivo no fuera una gota que caía sobre un gran lago, provocaba un poco de movimiento y nada más. A los 6 meses nos íbamos y no quedaba nada. Sino que al trabajar ellos y al continuar luego como contraparte deportivo, no era una gota, sino que era una lluvia, muchas gotas más chicas, pero continuas en el tiempo. Esto posibilitó aumentar el desarrollo en toda la región terriblemente notorio. Bueno, les pido disculpas por la desprolijidad, porque estoy pasando un día muy especial, y por otro lado, bueno, hay material que se estuvo enviando, que quedó, eh, que quedó ahora remanente para todos ustedes, y les seguiré enviando material sobre pedido a la fundación. Lo que necesitan se les envía a la fundación para que la fundación luego haga la distribución que necesita. Desde ya, ahora ya estoy a disposición de ustedes por cualquier pregunta o consulta que les permitan ordenar un poco más toda esta cantidad enorme de información que les estuve brindando en tan poco tiempo. Gracias, Raúl. Muy buena tu participación. Bastante información, como bien dijiste, pero información de valor. Estoy seguro que toda la audiencia estará atenta cuando le enviemos y si desean también ver esta grabación, pronto le mandaremos el link del canal de YouTube para que puedan disfrutar de todas estas conferencias, incluso la de hoy. Está abierto el chat para sus consultas directamente con Raúl. Si quieren, como somos también una audiencia bien particular, podemos levantar la mano, le doy acceso al micrófono y directamente con Raúl pueden conversar cualquier consulta, sugerencia, asesoría. Estoy seguro que también con su experiencia nos puede apoyar bastante en esta materia. Entonces ahí vamos a ver si hay consultas en el chat. Se entendió poco. ¿O está todo claro? Hay alguna mirada, está todo claro, se entendieron. Está claro porque generalmente nos seguimos manejando con bastantes trivialidades. Hay una afirmación de toda la actividad que se desarrolló en la región especialmente, que se la recomiendo porque no solamente está la descripción de actividades, sino que también está la participación y hablan los alumnos y algunos profesores. Está metido directamente en lo que es el desarrollo en una región escolar con impacto en toda la comunidad de la ciudad. Bien, okay. Ahí Constanza Salazar nos escribe: buenas tardes, para mí todo muy claro, gracias por la información. Gracias, Entonces, Constanza.
Bien, si hay alguna otra consulta, si no, podemos igual cerrar. No se pueden perder la charla de mañana, también va a estar muy interesante. Recordar que la de mañana, eso sí, a las 12 del día. Sí, mañana cerramos a las 12 del día. Nuestro especialista de mañana se conecta desde España, por eso también el cambio de horario. Ya son 4 o 5 horas más, si no me equivoco, ahorita con este. Yo quedé con mucha información de toda la experiencia de Raúl, así que a mí también, para mí fue súper clarito. Sí, al parecer, estoy seguro que así. Fíjate también que Débora Rosende nos dice excelente presentación. Muchas gracias. Igual aprovecho de darte las gracias, Raúl, porque de verdad compartir estos conocimientos y sobre todo estas experiencias tanto en las villas, ¿cómo era el nombre? Villas Miserias, ¿no se llama? Villa Miseria, sí, sí. Miserias. Bien. Y sobre todo En realidad son asentamientos. los asentamientos. Aquí tenemos una consulta. Sigue, disculpa, Eduardo. No, no, por favor, la consulta, sí. Y de Catherine Bustamante nos dice, ¿con qué ¿Con qué estrategias estrategias abordar abordar aquellos aquellos grupos grupos? conflictivos? Exactamente. El abordaje de los grupos conflictivos siempre fue darle mucha conversación, participación, pero no ponerse en una actitud de estar superior en un montón de cosas, sino fundamentalmente la actitud era del colaborador, no del igual. Nunca hubo una actitud de yo soy igual que vos, no. El profesor es el profesor, pero nunca se puso en una situación autoritaria, sino que había una escucha, una invitación para que hablen y una bajada o intercambio de información que terminaba siendo consejos en algunos casos. Por eso dije bajada, no porque no se pueda bajar nada. Ahora, yo recuerdo que la posición era cuando se juntaban, che, profe, hoy jugamos, era el tema. Y el che, profe, hoy jugamos, ahí, en ese barrio, jugamos o te bajamos los dientes, es un tema así, más o menos. Entonces sí, van a jugar, pero primero dunga dunga, es decir, primero vamos a estar haciendo algunas cosas que van a servir para jugar mejor. Y si les inventaban algunos ejercicios y desarrollos que estaban vinculados con el deporte que iban a practicar. Cosa que les encantaba porque nunca lo habían vivenciado y esto les sirvió muchísimo. Cuando empiezan a integrar sus comisiones es donde realmente toman conciencia de que se apropian de un espacio. Y lo más notorio fue que la comisión de disciplina en torneos la conformaban mujeres. Y las mujeres para aplicar una sanción eran terribles, y no es por hacer alguna modificación de género, de una guerra de género por el estilo. El barrio vivía una situación de diferencia de géneros, una situación de agresión entre los distintos géneros, entre varones y mujeres. Había mucha agresión y mucho autoritarismo por parte de los varones. Ese espacio que ganan las mujeres es casualmente para pasarle factura a los otros, aplicándole las sanciones que ellas consideraban necesarias. Y entre todo esto, porque no es lo importante la sanción, sino el efecto, les pedían que para poder reducir la sanción tenían que hacer una nota pidiendo disculpas de lo que habían hecho. Ustedes se pueden imaginar, lamentablemente no guardé ninguna de esas notas, pero eran para llorar de la risa. Pero bueno, era cuatro momentos. Bien. Muchas gracias. Hay un comentario de Higinia, dice realmente todo muy claro. Muchas gracias. Ricardo, ¿estaba levantando la Quiero mano? levantar la mano, siempre soy el que molesta al interlocutor. Tenemos claro, Raúl, que son muchos los factores que intervienen en la actividad física y en el deporte y lo limitan o lo impiden que se podamos desarrollar. ¿Tú nos podrías comentar un poco más sobre los factores sociales o los factores sociopolíticos que de alguna manera están limitando el desarrollo de la actividad física en las zonas carenciadas? Sí, y esto en algún momento lo hemos
lo hemos hablado también con Ricardo, porque tengo la suerte que Ricardo eh, colabora mucho con todos los consejos que le pedimos y que nos da sobre este tipo de desarrollos. Hay una participación y una asesoría importante. El tema es la problemática en la región, está dada fundamentalmente por la problemática partidaria que hay en este momento. Se generó una grieta y en esa grieta hay una desconfianza continua desde ambos lados, una politización muy fuerte dentro de las escuelas y dentro de los grupos, y esa politización afecta cualquier desarrollo que uno quiera hacer. Yo recuerdo que para hacer los centros deportivos fue una lucha de brazo torcido, y los centros deportivos en propuesta en Medio Oriente o en África fue rapidísimo. Es decir, lo que yo hacía en el exterior en 3 meses, acá en mi país me costaba 2 años. Y era inexplicable esa problemática. Sin embargo, se daba, se continúa dando, y en las comunidades acariciadas sigue estando esa situación en la cual lo que está pesando más que nada es el signo partidario que maneja una u otra parte, que esperemos que algún día se puedan llegar a solucionar. Pero es complejo lo que ocurrió. Yo no estoy en la actividad desde hace alrededor de 4 años, sí, porque me jubilé hace 4 años, pero hasta esa época tenía serias dificultades y realmente cada actividad que quería desarrollar era remar en dulce, era imposible, todo era problema. Se consiguieron solucionar mediante arduas acciones de gestión, se consiguieron ir solucionando mediante un acompañamiento de voluntarios, un acompañamiento de otras instituciones, pero lo que podría haber sido directo nunca fue directo. No sé si con esto te contesto, Sí, Ricardo. gracias, Raúl. La verdad es que ha sido tremendamente interesante, como siempre, tu charla. Eh, Dejo para que cierre Olvin este día y nos invite para el próximo. Así es, vamos entonces a tomarnos, antes de cerrar formalmente, tomarnos una foto. Mientras abre su cámara, agradecer, Raúl, esta conferencia tan interesante, el tiempo que tuviste dispuesto a compartir con nosotros y también a toda la audiencia que nos acompañó la tarde de hoy en nuestra tercera jornada. Yo voy a tomar la foto de registro de nuestra jornada. Bien Recuerden maquillado. seguirnos en Instagram, en @edu y mob, y la invitación es para mañana a las 12 del mediodía horario Chile. Andrew Raya desde España nos va a hablar sobre colegios activos y comprometidos con el deporte. Muchísimas gracias entonces a todos, muy buenas tardes o buenas noches a todos. Chao, gracias. Chao, chao.